La cerámica es una actividad ligada al hombre desde su inicio, porque solo se trabaja con tierra, con agua y se utiliza el fuego para darle la característica y la dotación de lo que significa la cerámica, que es barro modelado, torneado, trabajado y cocido. El proceso de la cerámica es largo y complicado. Una primera fase en la que el protagonista es el alfarero y una segunda fase en la que el protagonista es el pintor. El proceso de elaboración de la talavera aquí en México es como en el finales del siglo XVI que nos enseñaron los españoles. Ellos aprendieron de los árabes en el siglo XIV y los árabes la empiezan a hacer desde el siglo IX, que es Irán, Irak y Siria. Existe una fuerte influencia de la porcelana china en la mayólica poblana. Desde que comienza a llegar la porcelana a la Nueva España, a partir de 1565, los loceros locales empiezan a copiar. La primera fase comienza con la extracción de la arcilla en una cantera. La arcilla, el barro, lo que conocemos como barro de la alfarería, es lo que más abunda en la naturaleza. El barro se forma con la mezcla de tierra y agua. Nuestros antepasados descubrieron que era adecuado para trabajar con él. Hubo loceros que llegaron de Talavera de la Reina a Puebla, que a través de sus talleres y de la enseñanza a los operarios mexicanos desarrollaron esta técnica. De todos los pequeños sectores, oficios o trabajos que implica la cerámica, el más difícil pero el más representativo es la alfarería, el torneado, que es la destreza, el dominio del profesional o de la persona del oficio encargada en dar forma al barro por medio de un torno. Cuando se viene con una autoestima mal o así de malas o algo, el barro no se presta para trabajarlo. No se deja manipular al 100%, se debe venir con una autoestima bueno, alegre se puede decir, para que se pueda manipular y trabajar al 100% el barro, si no, no sale nada. Yo creo que lo principal es la vista, la capacidad de adelantarte a lo que va a pasar, por ver el barro, por ver la materia, en qué se puede llegar a transformar. No se nos tiene que olvidar nunca que trabajamos con una materia que está viva, que tiene su ritmo y que tiene su principio y su final. Mucha gente dice dominar la alfarería, dominar el barro. No se puede dominar el barro. Hay que acompañarle en el recorrido de su vida, desde que es un trozo, un pegote, un cacho de barro, hasta que es una pieza. Los buenos alfareros tienen la habilidad para repetir muchas veces la misma pieza con las mismas dimensiones sin ayudarse de ningún tipo de regla, ni de molde, ni nada por el estilo. Cuando esa pieza está ejecutada, se coloca sobre una serie de tablas y se deja secar, que pierda la humedad. El primer horneado consiste en que entra la pieza en barro cruda y sale cocida. Es la primera quema de la pieza, que realmente es un sancochado que le damos, ya que está cocida a una temperatura de 900 grados para que el barro quede poroso y pueda tener la absorción del vidrio. Lo difícil de este primer horneado es que la pieza entre totalmente bien seca al horno, ya que si guarda humedad se rompen. Yo en las vacaciones, saliendo de las vacaciones de la escuela, me iba yo a trabajar en un taller. Me llamó mucho la atención que lo que es la talavera, la preparación de los colores llevan los minerales. Al proceso que lleva cada mineral, vamos sacando un color y eso me llamó mucho la atención.
Todas las piezas que hacemos en barro, evidentemente puede hacerse en cualquier parte del mundo, porque se hace en torno. La diferencia es la decoración. Uno saca el diseño de su imaginación. Yo creo que es lo más importante, porque es donde voy a expresar mis sentimientos y voy a plasmar mis ideas. La técnica como tal, la técnica pictórica, pues es muy variada. Las pinceladas tienen que ser limpias, no puede haber cortes y no puede haber uniones entre unas pinceladas y otras. Para darle volumen a todo el dibujo, lo que hacemos es utilizar ese color, pero en 3 fases, lo que llamamos aguada, aguada fuerte y azul. Esto se llama estarcido. Nosotros utilizamos pigmentos que son óxidos metálicos. Pintamos en ciego, pintamos con minerales, con óxidos y se cocen a una alta temperatura para que se cristalicen. Es que la cerámica es totalmente, yo siempre digo que es muy mágico porque nunca sabes lo que va a salir del horno. El óleo tú lo que vas pintando puedes rectificarlo y es lo que estás viendo, es lo que va a salir. Pero por ejemplo en la cerámica el color se nota que no sale igual, tienes que coger mucha técnica en lo que es el color. Una vez dentro del horno, hasta que llegamos a la temperatura de 1000 grados centígrados, hay un proceso en el que los productos que son químicos van sufriendo una serie de transformaciones, los colores se van fundiendo con el esmalte y va formando esa capa brillante que característica de la cerámica de Talavera. Lo que resulta fascinante es ver cómo, a pesar de que hablaban lenguas distintas, se fusionan las diferentes técnicas de uso en España con el conocimiento y la sabiduría que ya había en el mundo prehispánico con el uso del barro. Estamos hablando de una técnica centenaria que se ha transmitido de forma gremial de padres a hijos, de maestros a aprendices. A mí me enseñó mi papá. Con mi padre ayudándole. Mi maestro se llamó Jesús Macías. Empecé a aprender el oficio sin darme cuenta, porque claro, soy la 6ª generación. Me encantaba ir al taller con las viejitas que decía yo, pero seguro que eran más jóvenes que yo. Y me encantaban porque pintaban florecitas y gregas con mucha delicadeza, muy bonitas. No había escuela. Se entraba de aprendiz y de a la fábrica. Creo que es muy importante en este momento y en este siglo XXI tener una pieza de tradición, pero también para la nueva generación tener piezas más contemporáneas. La formación nos da unas herramientas diferentes y tienes una capacidad más amplia de ver lo que puedes hacer con una tradición que viene de tantos siglos y que la puedes usar como forma de expresión diferente y adaptarla a nuestros días. Cada artesano imprime su carácter en la pieza. En las piezas de mi maestro más directo, mi padre, cuando veo una pieza suya o cuando la veía la serenidad, veía seguridad, veía piezas nobles. Y si estamos haciendo Talavera, debemos echarle alma, vida y corazón. Nosotros tenemos una historia de siglos. El seguirla haciendo con este proceso de elaboración absolutamente toda mano nos hace únicos.